Durante los primeros dos temas que hemos trazado, hemos estado hablando sobre un versículo que encontramos en Apocalipsis 16. Apocalipsis 16, 15. En unos momentos voy a leer ese versículo y vamos a continuar nuestro estudio, pero antes de hacerlo, quiero implorar la presencia del Señor. Siempre debemos hacer eso antes de abrir su palabra. Oremos. Padre, gracias te damos por el privilegio de estar en este hermoso lugar. Gracias te damos por reunirnos un grupo de tus hijos y tus hijas de muchas partes para tributarte la honra y gloria que te mereces y para escuchar tu voz hablándonos a través de tu palabra. Amén. Pedimos que esa palabra no regrese a ti vacía, sino que haga el impacto en nuestra vida. Gracias, Señor, por el privilegio de la oración y gracias porque ya has respondido, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Apocalipsis 16 y el versículo 15 y vamos a comenzar a donde dejamos nuestro tema de anoche. Dice allí, Jesús está hablando, he aquí yo vengo como ladrón. ¿Esa es la segunda venida? No. ¿Cuándo es? Cuando se cierra la puerta de la gracia. Bienaventurado el que velas. ¿Qué significa velar? Significa estar consciente de todo lo que está pasando, alerta, viendo todas las señales y preparándonos al ver las señales. Así que dice, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras. ¿Qué significa guardar las vestiduras? ¿Significa recibirlas o guardarlas después de haberlas recibido? Ya estudiamos esto. Significa mantener nuestras vestiduras limpias después que las recibimos, cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Y en nuestro tema de anoche estábamos hablando sobre la justificación y la relación que tiene con la santificación. Quiero leer una cita que leímos anoche para colocar el marco de lo que vamos a estudiar en el tema de hoy. Esta cita se encuentra en la Review and Herald, la revista adventista de la época de la hermana White, el 4 de junio de 1895. Y ella habla de la relación entre la justificación y la santificación. Dice así, la justicia por la cual somos justificados es imputada, es decir, nos es acreditada. Cuando me arrepiento, confieso mis pecados, tengo confianza y fe en Jesús, Él toma su vida perfecta y me la pone en mi cuenta. Y Dios me mira como si nunca hubiera pecado, porque está aceptando la justicia de Jesús en mi lugar. Esa es la justificación. Y luego la hermana White dice, en esta misma cita, la justicia por la cual somos justificados es imputada, nos es acreditada sin mérito nuestro, sin nosotros haber ganado nada, es por gracia. Y luego dice esto, la justicia por la cual somos santificados, es decir, la vida ya santa, después de la justificación, la justicia por la cual somos santificados es impartida. Es decir, nos es dada para vivir una vida santa. Y luego dice, la primera es nuestro título para el cielo. Es decir, la justicia que es imputada es nuestro derecho al cielo. Pero luego dice que la segunda, la justicia impartida, es nuestra idoneidad para el cielo. Idoneidad significa, en inglés la palabra es fitness. Es decir, tiene que ver con nuestra condición de vida obediente que nos garantiza, junto con la justificación, el derecho a entrar en el cielo. Ahora, anoche mencionamos el mensaje en Minneapolis de 1888 de dos pastores de apellido Jones y Waggoner.
Es algo que se ha complicado mucho en el mundo adventista hoy en día. Hay grupos enteros que no hacen sino estudiar lo que ocurrió en 1888. Pero no es complicado, porque en realidad los pastores predicaron la justicia imputada que se manifiesta en la justicia impartida. Noten esta cita de la hermana White en Testimonios para los Ministros, páginas 91 y 92. Hablando del pastor Jones, dice la hermana White, presentó la justificación por medio de la fe. Esta es la justificación de la cual está hablando. La justificación por medio de la fe en el fiador. ¿Quién es el fiador? ¿Quién es el que está en lugar mío y fía por mí? Cristo Jesús. Pero luego ella dice que el pastor Jones invitó al pueblo a recibir la justicia de Cristo. Ahora viene otra parte, la cual se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. ¿Cómo se manifiesta la justificación? En la obediencia. Donde no hay obediencia, probablemente es evidencia de que la persona no ha recibido la justicia de Cristo o la justificación. Ahora, quiero decirles que este no es el único lugar a donde se habla de este asunto. La Biblia está repleta de versículos que demuestran que cuando una persona es justificada, el resultado es la obediencia, es un cambio en la conducta de la vida de la persona. Hablemos por unos momentos de la última generación. Saben que muchos critican la idea de que va a haber una última generación de santos que van a vencer completamente el pecado. En pensamiento, en acción, en palabra, en todo sentido, habrán vencido el pecado en sus vidas antes de cerrarse la puerta de la gracia y van a vivir una vida santa y sin pecado durante el tiempo de angustia. Esa es una doctrina que en muchos círculos adventistas hoy en día se aborrece tristemente, porque dicen la carne es débil, tenemos una naturaleza humana pecaminosa y una naturaleza pecaminosa va a pecar inevitablemente. Entonces, ¿qué hacemos con el texto que dice casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Ese que nos dice casi lo puedo todo en Cristo que me fortalece, dice todo lo puedo menos vencer el pecado en Cristo que me fortalece. No. Saben que cuando la gente dice que es imposible vencer el pecado, no están diciendo que el hombre es débil, están diciendo que Dios no es suficientemente poderoso para darnos la victoria. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? La carne es débil, no cabe duda de que la carne es débil, pero la carne es más poderosa que el poder de Dios. Jamás en la vida. Es decir, el que dice que no se puede vencer el pecado, no está diciendo que la naturaleza pecaminosa es fuerte, está diciendo que Dios es débil. ¿Me están entendiendo esto? Esto no es herejía, porque nuestra creencia no es que la última generación va a vivir una vida santa y esa le va a garantizar el cielo. Como si fuera legalismo, donde porque yo obedezco a Dios, Dios acepta mi obediencia y entonces me va a salvar y me va a admitir al cielo. No, no, no. La santificación es tanto la obra de Dios como lo es la justificación. La gloria es para Él. Para nosotros no hay ninguna gloria. Anoche leímos de Efesios 2:10, donde dice que somos nuevas criaturas y Dios preparó las obras para nosotros hacerlas. La gloria en la justificación y en la santificación es solo y exclusivamente para Dios. Ahora vamos a hablar un poco de tiempo aquí sobre la última generación. En el libro de Apocalipsis se describe esta última generación en 3 pasajes claves.
Esos tres pasajes claves están hablando de los 144,000. ¿Quiénes son los 144,000? Yo no les puedo decir específicamente qué personas, pero sí les puedo decir que los 144,000 son los que van a tener el sello de Dios cuando se cierre la puerta de la gracia y van a pasar por el tiempo de angustia cual nunca se ha visto en la historia del mundo. Y durante el tiempo de angustia, y esto lo vamos a trazar en el tema de las 3 esta tarde, durante el tiempo de angustia, Satanás los tentará al máximo, pero saldrán victoriosos sobre cada tentación que lanza Satanás. La primera perspectiva de este grupo, que va a vivir al final, al puro final de la historia, que van a resistir a la bestia, no van a inclinarse ante la imagen y no van a recibir la marca. El primer pasaje se encuentra en Apocalipsis 7, 1 al 8. No vamos a leer los versículos. Ustedes tienen los versículos, ojalá que lleven el manual y estudien el manual. Siéntense y busquen los versículos, lean las citas del Espíritu de Profecía para que puedan grabar todo esto en sus mentes y en sus corazones. Este pasaje de Apocalipsis 7 está hablando del sellamiento de los 144,000. Ese es el tópico. En Apocalipsis 7, 1 al 8 no dice absolutamente nada sobre el carácter de los 144,000. Sencillamente está hablando de que los 144,000, la generación final, va a ser sellada para pasar por el tiempo de angustia y los ángeles puedan ver el sello en la frente para que no puedan ser destruidos. Es un sello de protección, en otras palabras, para pasar por el tiempo de angustia y sobrevivir el decreto de muerte. Pero ese no es el único pasaje que habla de la última generación. También se menciona ese grupo en Apocalipsis 14, 1 al 5. Y ahí el énfasis ya no está sobre el sellamiento de los 144,000. El énfasis allí está sobre el carácter que tendrán los 144,000. Es decir, ¿qué carácter tenían para que Dios colocara sobre ellos su sello de protección durante el tiempo de angustia? Es decir, allí se habla del carácter de los que van a recibir el sello, los que van a pasar por el tiempo de angustia, victoriosos sobre las tentaciones de Satanás, victoriosos sobre el pecado, y que van a decir, aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará cuando Cristo venga en las nubes del cielo. El tercer pasaje que habla de este grupo, no se menciona el número 144,000 directamente, pero sabemos que está hablando sobre los 144,000 porque las características que están en el capítulo 7 y el capítulo 14 son las mismas. Ahora, el énfasis allí es sobre la victoria de los 144,000. La victoria sobre la bestia, sobre su imagen y sobre su marca. Yo pregunto, ¿los 144,000 son la última generación? Yo pregunto, ¿todavía se ha levantado la imagen de la bestia? No. Es cuando los Estados Unidos dé un decreto de ley dominical. La iglesia influye sobre el Estado para proclamar una ley dominical. Eso no ha pasado todavía. Yo pregunto, ¿se ha impuesto la marca de la bestia todavía? No. Pero aquí dice que este grupo tuvo la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca, que significa que es la última generación que pasa esa prueba. No sé si me están entendiendo el punto. Son los últimos que van a recibir el sello de Dios justo antes de entrar al tiempo de angustia. Sabemos que está hablando de la última generación porque ellos ganarán la victoria sobre la bestia, su imagen y la marca. Ahora vayan conmigo a Apocalipsis 6, 14 al 16. Aquí se describe la reacción de los impíos cuando Jesús venga por segunda vez. Vamos a ver qué van a hacer los impíos cuando Cristo regrese por segunda vez. Apocalipsis 6, versículo 14 dice: entonces el cielo se retiró como un pergamino que se enrolla,
Y todo monte e isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo esclavo y libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Cómo van a reaccionar los impíos cuando Jesús regrese por segunda vez? Se van a esconder en las cuevas y van a rogar que las piedras caigan sobre ellos para que no puedan ver el rostro del Señor Jesucristo que regresa por segunda vez. Pero quiero que noten que el capítulo 6 termina con una pregunta. El capítulo 6 termina con una pregunta. Está en el versículo 17. Porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá permanecer en pie? Cuando venga ese día, cuando Cristo regrese, ¿será que todos van a rogar que las piedras caigan sobre ellos? ¿Será que todos se van a esconder en las cuevas para que no tengan que ver el rostro de Jesús? La pregunta se hace: ¿quién podrá permanecer en pie? Ahora yo pregunto, ¿a dónde creen ustedes que se responde esta pregunta? Pues en el siguiente versículo, el capítulo 7:1. Al versículo 4, que habla de los 144,000. ¿Quiénes van a estar firmes? Los 144,000 que reciben el sello de Dios. Pero como mencioné, en el capítulo 7 no se menciona nada sobre el carácter de los 144,000, porque estaban en una categoría especial. Eso se describe en Apocalipsis 14 y los versículos 1 al 5. No voy a tomar el tiempo para leer esos versículos, solamente le voy a dar realce a algunos detalles que encontramos allí sobre el carácter de los 144,000. En primer lugar, dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Los impíos siguen a la bestia. Los sellados siguen al Cordero a donde quiera que el Cordero vaya. Escuchen bien. Van a seguir a Jesús a su juicio. Van a seguir a Jesús al rechazo que tuvo Jesús. Y van a seguir a Jesús a la cruz. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Es decir, esa generación va a repetir la experiencia de Cristo Jesús en los últimos días de su vida. Voy a leerles ahora una cita que conseguí. No la he encontrado en ninguna fuente publicada fuera de la revista adventista. Es escalofriante esta cita. Fíjense lo que dice en la Review and Herald, la revista adventista de esa época, 14 de abril 1896. Dice: las fuerzas de las tinieblas, o sea, son Satanás y sus ángeles, se unirán con agentes humanos entregados al control de Satanás, es decir, las huestes del mal con seres humanos. Dice, bajo el control de Satanás, las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos entregados al control de Satanás, y luego noten eso, y se revivirán las mismas escenas que se dieron en el juicio, rechazo y crucifixión de Cristo. Pero ahora será con su pueblo. Sigue la cita. Al ceder a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios, porque el Espíritu Santo habrá sido retirado del mundo y Satanás tendrá, según la hermana White, total control sobre los impenitentes. Ahora Satanás no tiene todo control sobre los impenitentes. Pueden imaginarse cómo va a ser el mundo cuando Satanás tenga total control sobre los impenitentes. La hermana White dice que la imaginación más fecunda no puede abarcar lo que va a ser este mundo cuando se retire el Espíritu de Dios y ya no influya sobre los corazones de los impíos. Sigue diciendo la cita: al ceder a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios, y aquellos que fueron creados a la imagen de Dios, formados para honrar y glorificar a su Creador,
llegarán a ser morada de dragones, y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de maldad, hombres que reflejan su propia imagen. Es escalofriante esa cita. Por un lado, los impíos reflejan el carácter de Satanás. Dice, reflejan su propia imagen, la imagen de Satanás. Por el otro lado, está un grupo que refleja perfectamente el carácter de Cristo. Esos son los dos batallones en la guerra final. Y los que tienen la coraza son los 144,000. Los otros no tienen la coraza y por lo tanto no tienen ninguna protección. Esa es una característica que tendrán los 144,000. Reflejarán perfectamente el carácter de Cristo Jesús y se van a enfrentar a lo que se enfrentó Jesús: juicios, persecución, rechazo, tal vez no crucifixión literalmente, pero lo que experimentó Jesús cuando fue crucificado, porque se van a sentir desamparados por Dios durante ese periodo, como Jesús se sintió desamparado de su Padre. Eso lo vamos a estudiar esta tarde, Dios mediante. Dice que este grupo también cantará el cántico de Moisés y del Cordero. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver Moisés con la liberación final? Está bien, la del Cordero, porque es el que va a liberar a su pueblo. Pero ¿por qué se incluye Moisés? Una razón muy sencilla. Porque la experiencia por la cual pasó Israel bajo el liderazgo de Moisés se va a repetir con el liderazgo de Cristo el Cordero. Ahora, dice que este cántico no lo pueden aprender nadie sino los 144,000. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que los redimidos no van a poder cantar ese himno? ¿Nadie lo puede cantar sino ellos? No, eso no es lo que significa. ¿Saben que la hermana White dice que el himno de Apocalipsis 5, a donde están dando alabanza al Cordero porque nos ha redimido de toda nación, lengua y pueblo, etc.? La hermana White dice que los ángeles se van a unir en ese himno. Pero los ángeles no fueron redimidos. Y la hermana White dice que cantan el himno, pero no conocen la experiencia que está detrás del himno. Yo pregunto, el pueblo de Dios, después que fue librado de Faraón y sus ejércitos, en el otro lado del mar, cantó el cántico de Moisés. Se encuentra en Éxodo 15. Tremendo himno. Yo pregunto, ¿creen ustedes que alguien le puede poner letra le puede poner música a la letra de Éxodo, el capítulo 15, y todo el mundo lo podría cantar? ¿Creen que podrían? Yo he desafiado a la gente que por favor compongan un himno con la letra de Éxodo, el capítulo 15. Nadie todavía ha salido. Aquí está Christian, es músico. De pronto va a aceptar el desafío. Ahora, yo pregunto, ¿podrían los que vivieron antes del tiempo de angustia cantar el himno como lo cantarán los 144,000? ¿Por qué no? Porque el himno lo cantan los 144,000 y es el canto de su experiencia. La Malaguay dice, cual ninguna otra compañía jamás ha pasado. Es decir, podremos cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Pero ¿cómo puede Martín Lutero cantar el himno diciendo, gracias por librarnos de la bestia, su imagen y su marca, si no pasó por esa experiencia? ¿Me están entendiendo el punto? También dice que no se contaminaron con mujeres. Y algunos dicen, no se casaron. Así que me caso rapidito por si acaso. El pastor Manrique les podría decir que un matrimonio contraído con los principios que Dios estableció no es algo malo. Un matrimonio entre un hombre y una mujer que cumplen con los requisitos, allí no hay contaminación. ¿Dónde está la contaminación? La contaminación está cuando una pareja se casa y uno de los dos tiene relaciones ilícitas con otras mujeres o con otros hombres. Entonces eso contamina. La iglesia se casó con Jesús. Y cuando la iglesia se une con el poder civil,
está cometiendo adulterio espiritual. Y eso es lo que va a hacer el papado y el protestantismo apóstata. Se van a enamorar y se están enamorando ahora con este gobierno del poder civil para dar una ley dominical. Es decir, esa es una unión ilícita, impura. Pero los 144,000 no se contaminaron con la ramera y sus hijas. Se mantuvieron fieles a Cristo Jesús. También dice allí que no hubo engaño en sus bocas. Lo cual significa que no había engaño en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y finalmente dice, son irreprensibles delante del trono de Dios. Qué descripción tan vívida del carácter de aquellos que van a pasar por ese tiempo. Y hermanos y hermanas, por lo que está pasando en el mundo, es posible, no estoy prediciendo nada, pero es posible que esta generación esté entre ese grupo. Es ahora, con nuestra conexión con Cristo, la justificación que se manifiesta en una vida santificada, que nosotros nos estamos preparando para ese tiempo. No podemos esperar que llegue ese momento y decir, emergencia, ahora voy a poner la vida en orden. No, Señor, será demasiado tarde. Debemos crecer cada día en Cristo, vencer cada día en Cristo. Vivir una vida santificada cada momento no significa que llegamos a este estatus de la noche a la mañana. Es un proceso, la santificación. Ahora, aquí viene algo interesante. Apocalipsis 6:17 no es el único lugar a donde aparece esa pregunta. El gran día de su ira venido, ¿quién podrá estar en pie? Hay muchos otros textos en la Biblia que hacen la misma pregunta o una pregunta similar. Vamos a anotar esos pasajes. Joel 2. Te invitamos a la Escuela de Teología Ancla con el pastor Esteban Bort. Ancla es un programa avanzado de formación teológica a través de un estudio profundo de las Escrituras. Busca fortalecer el conocimiento y la comprensión con un enfoque especial en los distintivos doctrinales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Simplemente inscríbete llamando a nuestro teléfono o ingresando a la página web zoomtvlatino.org. Ahora, no les voy a leer los primeros 10 versículos, les voy a decir qué están describiendo. Los primeros 10 versículos están hablando de una invasión de un ejército. El jefe del ejército es Cristo y sus soldados son los ángeles. Y aquí se está describiendo la segunda venida del Señor Jesucristo en poder y gloria. Lo mismo que leímos en Apocalipsis 6, 14 al 16. Y ahí mismo en ese pasaje van a ver que la gente se está escondiendo en el libro de Joel del que viene con su ejército. Lo que sí quiero es leer el versículo 11, que es la conclusión de la venida de este ejército bajo su general. Fíjense la pregunta que se hace en el versículo 11. Jehová da su voz delante de su ejército. Los invasores es Jehová Cristo y su ejército. Jehová da su voz delante de su ejército, porque su campamento es grande, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Suena como Apocalipsis 6:17? Que es precedido por los impíos escondiéndose del que está sentado sobre el trono. ¿Dónde esperarían la respuesta a esta pregunta? En el versículo 11. Del versículo 12. Del versículo 12 al versículo 17 se describe el día de expiación. ¿Estamos en el día de expiación? ¿Estamos en el día de expiación? Comenzó el juicio de purificar el santuario el 22 de octubre de 1844.
Sí, estamos en el proceso ahora. Pero mientras Jesús está purificando el santuario allá, nosotros tenemos que llevar adelante una obra paralela aquí. Tenemos que estar por el poder del Espíritu Santo, purificar el templo del alma mientras Él está purificando el registro del pecado en el santuario celestial. ¿Qué características tenemos en los versículos 12 y el 17 que responden la pregunta, el día de su ira ha venido, ¿quién podrá estar en pie? En primer lugar dice que se toca la trompeta. ¿Saben que la fiesta de las trompetas anunciaba el día de expiación? Así sabemos que esto está describiendo lo que nosotros debemos estar haciendo durante el día de expiación. La trompeta, se hace un llamado a congregarse alrededor del santuario. Ahora, ¿por qué es importante eso? Hoy en día nosotros no tenemos un santuario alrededor del cual congregarnos. Nosotros por fe tenemos que congregarnos alrededor del santuario a donde ministra Cristo Jesús. Como dice Hebreos, acerquémonos pues al trono de la gracia. No tomamos un cohete para ir allá y reunirnos allá. No, sencillamente significa que te tenían que reunir para seguir la obra del sumo sacerdote en el día de expiación. Su enfoque tenía que ser en la purificación del santuario. Dice allí que se proclama un ayuno. El único día requerido en los escritos de Moisés para ayunar era el día de expiación. Sabemos que esto está hablando del día de expiación. Además de eso, se invita ahí a la congregación a volver al Señor con todo el corazón, con llanto y lamento. Se les llama a rasgar su corazón, no sus vestidos, es decir, un profundo arrepentimiento en el día de expiación. Se hace un llamado a santificar la congregación y se da un consejo a los ministros. Dice, lloren entre el atrio y el altar y suplíquenle al Señor que perdone a su pueblo. Esa es la preparación del carácter para contestar la pregunta que vimos en el versículo 11. ¿Están entendiendo esto o no? Ahora, ese no es el único lugar donde aparece la pregunta. Vamos al Salmo 15. La Biblia está llena de esta pregunta que se hace seguida por la respuesta. Fíjense lo que dice el Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Ese es el santuario, ¿verdad? ¿Saben quiénes son los únicos que van a entrar en el templo en la vida futura? Los 144,000. La hermana White dice en Primeros Escritos, página 15, solo los 144,000 entrarán al templo. Y aquí dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Cuál es el santo monte de Dios? ¿Cómo se llama? Sión. ¿Dónde están parados los 144,000? En el monte Sión. Sigue diciendo. Ahora fíjense la respuesta. La respuesta se enfoca en la conducta. ¿Me oyeron lo que dije? Se enfoca en la conducta para contestar la pregunta. ¿Cuál es la respuesta? El que anda en integridad. Ya estudiamos lo que significa andar, ¿verdad? El que camina en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su amigo. El que en sus ojos honra al que teme a Jehová, el que jura para su propio daño y no cambia, el que no presta su dinero a usura, ni recibe soborno contra el inocente. Todo tiene que ver con la conducta. Y luego, por si acaso no creen que esto está hablando de lo mismo que Apocalipsis, el capítulo 7, 14 y el capítulo 15, la respuesta es al final, el que hace estas cosas nunca será movido. ¿Cómo termina Apocalipsis 6, 17? ¿Quién podrá permanecer en pie? Y este pasaje termina que el que hace estas cosas nunca será movido. Se mantendrá firme.
Pero este no es el único lugar donde aparece la pregunta. Vayan conmigo a Isaías, los que no tienen el manual, Isaías 33, 14 al 16. Ustedes saben lo que enseña el mundo evangélico, ¿verdad? Que una persona cuando se muere, Dios lo manda, si fue impía en su vida, Dios lo manda a quemarse en el infierno. Y el impío va a estar retorciéndose en las llamas del infierno por la eternidad. Ese es el concepto de la mayoría de los protestantes de lo que va a pasar con los impíos en el futuro. Pero ahora les quiero sorprender. Los que van a vivir en el fuego no son los malos, sino los buenos. Sí, porque el fuego va a consumir a los impíos y los va a volver cenizas. Pero los que van a vivir en medio del fuego no son los impíos, sino los justos. La generación final. Vamos a leer Isaías 33, 14 al 16. Y fíjense nuevamente, se recalca la conducta, la vida santificada. Los pecadores en Sión tienen miedo. El temor asalta a los hipócritas. Y luego dos veces se hace una pregunta. ¿Quién entre nosotros morará con el fuego devorador? ¿Quién habitará con las llamas eternas? Fíjense ahora la respuesta. El que anda en justicia y habla con rectitud, en su boca no ha fallado engaño. ¿Recuerdan? El que aborrece las ganancias de la opresión, el que se aprovecha económicamente de los demás, que extiende sus manos para no recibir soborno, que cierra sus oídos para no oír sobre sangre derramada y tapa sus ojos para no ver maldad. ¿Se fijan que está hablando de la conducta? Y luego dice, este morará en lo alto, la roca será su lugar de defensa, pan le será dado y sus aguas serán seguras. Y es interesante que en Apocalipsis 7:17 dice que el grupo final de los redimidos ya no tendrán más hambre ni más sed. En el mismo capítulo que está hablando de los 144,000. Pero ese no es el único lugar donde aparece la pregunta. Nahum, capítulo 1 y el versículo 6 y 7. Nahum 1, 6 y 7. Nuevamente, dos preguntas. ¿Quién podrá estar delante de su furor? ¿Y quién podrá resistir el ardor de su ira? Su furia se derrama como fuego y las rocas son desgastadas por él. Ahora viene la respuesta. ¿De quién podrá estar delante de su furor? ¿Quién podrá resistir el ardor de su ira? Ahora viene la respuesta. Jehová es bueno. Jehová fortaleza en el día de la... Oh, interesante. En el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Y aquí pensamos de la historia de los 3 jóvenes que fueron echados al horno. Ese era un horno de fuego mansito, comparado con el fuego de Dios, porque Dios es fuego consumidor, dice en Hebreos 12, los últimos 2 versículos. Y por lo tanto debemos vivir con temor de Dios, dice allí, porque Dios es fuego consumidor. Ahora, lo interesante es en la historia de los 3 jóvenes, escuchen bien, para ellos era más importante lealtad y obediencia a Dios que su propia vida. Yo pregunto, ¿ustedes creen que ellos recibieron la justificación por la fe? Hebreos 11 dice que sí. Dice que apagaron el fuego por la fe. ¿Ustedes creen que ellos tenían la justicia imputada de Cristo, se reconocían como pecadores y querían que Cristo pusiera su justicia en lugar de la injusticia de ellos? ¿Porque eran pecadores? Claro que sí. Pero ¿cómo se manifestó eso? ¿Cómo se manifestó ese vínculo con Jesús? El vínculo, el hecho de que habían sido justificados, es que ellos estaban dispuestos de morir para ser fieles al Señor Jesucristo. Más adelante esta tarde vamos a hablar de lo que es la fe de Jesús. Muchas veces leemos Apocalipsis 14 y hay 3 características de los fieles. Dice,
Aquí está la paciencia de los santos. Una mejor traducción es la perseverancia de los santos. Y hablamos de eso. Sí, viene una crisis, un tiempo de angustia terrible. Así que necesitamos tener perseverancia. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Es la misma palabra. Y decimos, la generación final va a guardar los mandamientos de Dios. Pero casi nada se dice de la fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús? Esta tarde vamos a hablar de eso, así que no se pierdan ese episodio, que vamos a hablar sobre ese aspecto que casi nunca se toca cuando hablamos. Es la misma fe que tuvo Jesús. La fe que tuvo Jesús en la crisis de él es la misma fe que va a tener la generación final. La fe de Jesús. Y eso aparece en el contexto de la bestia, su imagen y su marca en el mensaje del tercer ángel. Es muy importante entender lo que es la fe de Jesús. Y esos 3 jóvenes le dijeron a Nabucodonosor, nuestro Dios nos librará. Pero si no nos libra, nuestro vínculo con Él es más importante que la vida. Preferimos morir que pecar. ¿Están entendiendo esto? Y ese era un fuego calentado 7 veces peor, pero no es como Dios, que es un fuego consumidor. ¿Y ustedes saben qué fue lo que pasó? Una palabra clave en Daniel 3 es la palabra librar, que conecta con el capítulo la liberación del pueblo de Dios en el conflicto de los siglos. El rey dice, ¿quién nos puede librar de mis manos? Y al final de la historia Nabucodonosor dice, el Dios de ellos libra. ¿Saben qué versículo se conecta con este? Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Jesús. Se levantará Miguel, aquel gran príncipe que está en favor de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de ¿qué? Tiempo de angustia cual nunca se ha visto jamás. Pero en ese tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. El cumplimiento final de Daniel 3. Que en Daniel capítulo 3, el rey, quien se comportó como una bestia, levanta una imagen, manda a todos a adorar la imagen. Cualquiera que no adora la imagen, hay un decreto de muerte. Y hay un remanente fiel que dice, nosotros no, somos fieles a Dios. Daniel 3 es el trasfondo de Apocalipsis 13. Lo que pasó con ellos en miniatura, en Babilonia, en un horno literal, representa lo que va a pasar con la Babilonia mundial en el horno del tiempo de angustia. Y la hermana White lo entendió, porque la hermana White dice que los que pasan por el tiempo de angustia van a pasar por el horno de fuego y saldrán perfectamente purificados. ¿Están viendo el paralelo? Ahora, ese no es el único lugar donde aparece la pregunta. Vayan a Malaquías, si no tienen el manual, Malaquías 3, 2 y 3. Nuevamente, 2 preguntas. ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá estar firme cuando Él se manifieste? ¿Entienden la pregunta? Ahora viene la respuesta. Porque Él es como ¿qué? El fuego refinador. Y como la lejía de los lavadores. Eso es lo que hace durante el día de expiación, es limpiar y purificar a su pueblo. Se sentará refinando y limpiando la plata, está hablando de gente ahora, purificará a los hijos de Leví y los refinará como a oro y como a plata, para que presenten ofrenda al Señor con justicia. Ahora quiero leer el comentario que hace Elena White sobre este pasaje. Solemne esto que tenemos aquí. Estoy leyendo ahora del libro Conflicto de los Siglos, página 425. Elena White está haciendo un análisis de lo que acabamos de leer aquí en el libro de Malaquías. Primero va a citar los versículos. Dice el profeta, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá estar firme cuando Él aparezca? Porque Él es como el fuego del refinador y como la lejía de los lavadores.
y se sentará refinando y limpiando la plata. La plata representa a su pueblo. Y purificará a los hijos de Leví y los refinará como oro y plata para que presenten ofrenda al Señor en justicia. Primero cita los versículos la hermana White y ahora va a comentar qué significan. Aquellos que estén viviendo en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie. Eso es una referencia a Apocalipsis, el capítulo 6, 17. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Está hablando del grupo final. Deberán estar en pie ante la presencia de un Dios santo como sin mediador. Porque Jesús se ha quitado sus vestiduras sumos sacerdotales. Ya no es intercesor. Se ha puesto sus vestiduras reales. Va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores, según Apocalipsis 19. La intercesión cesó. Ahora yo pregunto, ¿será que los fieles durante ese tiempo van a cometer un montón de pecados después del cierre de la gracia? Y Cristo va a decir, bueno, está bien, los voy a meter al santuario ahora. No, porque el santuario ya fue purificado. ¿Me están entendiendo esto? Esto está siendo atacado dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Dicen, no, la carne es débil, no se puede vencer, vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Cristo entiende eso. Ni la Biblia ni el Espíritu de Profecía enseñan eso. Sigue diciendo, sus ropas deben estar, estamos hablando de los mantos, sus ropas deben estar sin mancha, sus caracteres purificados del pecado por la sangre de la aspersión. Ahora escuchen, por la gracia de Dios, ¿y qué? Y su propio diligente esfuerzo. Lo que está diciendo aquí es que la persona no se puede sentar y decir, Señor, santifícame. Es como, por ejemplo, en la obra misionera. Dios, cuando hacemos obra misionera, exige nuestra colaboración y cooperación. ¿O es que Dios toma posesión de las piernas y cuando llegamos a la puerta de la persona, el Espíritu Santo le basa el brazo? Ahora escuchen, nosotros tenemos que ir, tenemos que tocar, y entonces el Espíritu Santo nos ilumina la mente para saber qué decir, pero nosotros tenemos que decirlo. Eso no gana méritos, no nos hace más aceptados ante Dios, pero viene naturalmente en nuestra vida. Así que dice, por la gracia de Dios y su propio diligente esfuerzo, deben ser casi vencedores. Deben ser vencedores en la batalla contra el mal. Ahora escuchen esto, mientras se desarrolla el juicio investigador en el cielo, mientras se están quitando los pecados de los creyentes arrepentidos del santuario, habrá una obra especial de purificación, de eliminación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Mientras Jesús purifica el santuario, Él quiere que nosotros nos reunamos por fe allá, siguiendo la obra que está haciendo, y que a través del Espíritu Santo se purifique el corazón del ser humano. ¿Está claro esto? Ahora, este no es el único lugar donde aparece la pregunta. Me da la impresión de que este es un asunto importante, porque aparece en todas partes de la Biblia. Y el Espíritu de Profecía es claro. Déjenme decirles algo. Si oyen ustedes a una persona que dice que no se puede vencer el pecado porque la carne es débil, la naturaleza humana pecaminosa es débil, esa persona no cree en el Espíritu de Profecía. Lo digo contante y sonante. Tiene que rechazar el Espíritu de Profecía. La cita que yo leí ahorita. Tienen que rechazar los escritos de la hermana White. Y ya eso nos demuestra que esa persona está en terreno peligroso. Y que en otras cosas también va a errar.
tenemos que tener discreción cuando oímos algo o cuando leemos algo, y tenemos que compararlo primero con la Biblia y luego con el Espíritu de Profecía. Y el Espíritu de Profecía es tan inspirado como la Biblia y tiene tanta autoridad como la Biblia, pero tiene diferente función que la Biblia. La función del Espíritu de Profecía es alumbrar lo que está en la Biblia para entenderlo mejor. Pero si tuviéramos la fe en Jesús y el corazón estuviera donde debe estar, podríamos leer la Biblia y entenderla sin el Espíritu de Profecía. Pero Dios dice, voy a darles una ayudadita. Y la gente rechaza la ayuda, jactándose de que entiende la Biblia. Nosotros vamos es por la Biblia. Y muchas cosas que hacen en la vida no tienen nada de apoyo en la Biblia. Tenemos que regresar a la Biblia y al Espíritu de Profecía. Iba a decir los libros rojos, pero ahora van a la computadora. Ahora vamos a leer el Salmo 24, porque ya el tiempo apremia. Salmo 24, versículo 3 al 6. En su primera instancia, esto está describiendo la ascensión de Jesús al cielo, llevado allá por los ángeles. Después que murió y resucitó, 40 días después de su resurrección, Jesús ascendió, los ángeles están cantando, abrido puertas y entrará el Rey de Gloria, etc. ¿Saben que ese himno se va a cantar de nuevo? Porque Jesús, cuando ascendió la primera vez, llevó un grupo de personas que resucitaron con él. Las primicias, la cuota inicial. Porque si hay primicias, hay postprimicias. Y yo sé que esa palabra no existe en español, pero ustedes entienden. Es decir, el grupo grande es cuando Jesús regrese a este mundo con todos sus ángeles, y luego Jesús con los ángeles y con todos los redimidos regrese nuevamente al cielo. Y otra vez se va a cantar esto: abrid, oh puertas, y entrará el Rey de Gloria. Pero esta vez está entrando no con las primicias, sino que está entrando con todos los redimidos de todas las épocas. Y fíjense lo que dice la pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Ahora fíjense la conducta: el limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a vanidad ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Jacob. Tenemos tan solo unos pocos minutos, un par de minutos, y quiero introducir lo que vamos a estudiar esta tarde. Tristemente, hoy en día se habla mucho de la justificación y casi nada de la santificación, de la necesidad del cambio de hábitos en nuestra vida. La forma como vestimos, las cosas que vemos, las cosas que oímos, que son la forma en que andamos. La vida santificada, se dice muy poco de eso. Se habla mucho de que, sí, tú aceptaste a Cristo, su justicia está en lugar de tu injusticia, y ya tus obras, tu vida no importan nada. Eso es lo que se está escuchando mucho hoy en día en los púlpitos. Pero quiero decirles que esta tarde vamos a hablar un poco más de este asunto. La hermana White dice que el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel en verdad. Quiero decirles algo: si eso es cierto, que el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe, no podemos nosotros enseñar el mensaje, no podemos enseñar el mensaje del tercer ángel creyendo en la justificación como Martín Lutero, porque Martín Lutero no tuvo la lucha contra la bestia, su imagen y su marca. Hoy se está enseñando la justificación por la fe desde la perspectiva de Martín Lutero y solo Pablo. Pero vamos a encontrar en nuestro estudio de esta tarde que hay algo en el mensaje del tercer ángel
sobre la justificación por la fe que no entendió Lutero, ni entendieron los reformadores, porque está en un contexto del tiempo del fin. Ese será a las 3 de la tarde el tema que vamos a trazar esta tarde. Y vamos a hablar lo que es la fe de Jesús. Vamos a ver que la fe que tuvo Jesús en su tiempo de angustia es la fe que tendrá el pueblo de Dios en la crisis final. ¿Sabías que existe un ministerio cuya misión es proclamar la verdad de Dios al mundo y el mensaje final de Dios? ¿Cómo cambiaría el mundo si más personas conocieran el mensaje eterno de esperanza? Zoom TV es igual a Secret San Seal Ministry Televisión. Es un ministerio de enseñanza bíblica 100% de apoyo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue fundado en el año 2002 por un grupo de fieles miembros de iglesia y el pastor Esteban Bor, con una misión clara: proclamar la verdad presente en el tiempo del fin. En el año 2017 esta visión se expandió con el lanzamiento de Zoom TV y Zoom TV Latino, 2 canales de televisión que transmiten programación cristiana de alta calidad en inglés y español las 24 horas del día. Desde el principio, el enfoque de Zoom TV ha sido doble: alcance externo, llevar el Evangelio al mundo, y alcance interno, fortalecer a la iglesia con enseñanzas sólidas, basadas en la Biblia. Nuestra programación está profundamente cimentada en la Biblia y el espíritu de profecía. Cada programa está diseñado para enseñar, equipar e inspirar a los creyentes a caminar más cerca de Dios. Ofrecemos programas tales como Escuela Sabática, Me Gustaría Saber, sermones, entrevistas, series, salud, cómo vivir la vida, soluciones prácticas a los desafíos de la vida familiar, programas de música sagrada compartidos por personas de diferentes lugares y trasfondos. Pero este ministerio es más que televisión. Cada mes, nuestros pastores aceptan invitaciones para predicar y enseñar en todo el país, en los Estados Unidos y en todo el mundo. Nuestro equipo pastoral, junto con un dedicado equipo de medios, trabaja incansablemente para proclamar el mensaje de Jesucristo al mundo entero. Y hemos visto a Dios obrar de manera poderosa. Personas de todos los continentes, desde grandes ciudades hasta aldeas remotas, están sintonizando, escribiendo y compartiendo cómo este mensaje ha transformado sus vidas. Este impacto global sigue creciendo más allá de lo que imaginamos. Y tú formas parte de él. Esto es Zoom TV, Secret San Seal Ministry, un ministerio que proclama la verdad presente en el tiempo del fin. Prepara corazones para el regreso de Jesús y se une con iglesias como la tuya para cumplir la misión. Zoom TV, unidos en la misión.